me he contactado en estados en donde, por ejemplo, antes de irse a dormir, uno entra en un estado también cerebral en donde es más fácil contactar ya con otras dimensiones. Y ahí he contactado con una niña y pude ver a esta niña en ese estado media dormida. Y me vino de una manera que me dio mucho miedo porque como que la vi en hueso, como sin piel, entonces me asusté mucho, ¡Lolo! Pero me ¿cómo asusté sin piel? mucho ¿Rollo con el tejido muscular? del esqueleto. Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy toca el episodio número 57. Hoy tenemos a Verónica Zborovich, no sé si lo he dicho bien. Y ella es psicóloga espiritual, ¿vale? Verónica va a venir a contarnos un poquito qué es lo que hace, quién es, cómo llegó, pues cómo llegó a dedicarse a esto. Y bueno, primero, antes de que empiece a contarnos un poquito todo, Verónica, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, bien, muy bien. Bueno, primero que nada, darte las gracias por invitarme. La verdad es que es un honor poder estar acá conversando contigo. Así que gracias a ti por tenerme acá. Nada, gracias a ti, faltaría más. Eh, Antes que nada, dime, si no te importa, dinos tus redes de contacto, tus redes sociales, tu página web, si es que tienes. Sí, sí. Bueno, mi nombre es un poco complejo, así que imagino que lo vamos a poner aquí abajo, Sí, no te pero preocupes. mi Instagram es Vero Zborowitz y mi página web es verosborowitz.com. Así Muy que ahí bien, pueden contactarme y mirar más, profundizar en estos temas y acceder también a más información. Tengo varios videos ahí también y poder acceder a ese contenido. genial. ¿Tienes canal de YouTube también o no? Tengo un canal de YouTube también, Pues sí. dilo, que lo vamos a añadir. Es nuevo, por eso se me olvida decirlo, pero igual Da tengo igual. todos mis videos ahora alojados ahí. Veros Borovitz, lo mismo, Veros también. Borovich y aparecerá ahí tu canal con tus cosas y todo, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. Pues Veros Borovich, que ya sé decirlo. Sí, ahora Eh, em, si te parece, cuéntanos un poco, porque mira, yo voy a hacer una breve aquí explicación. Yo a Vero la conocí porque hace un mes más o menos entrevisté a Geraldine Orozco. No sé si lo habéis visto, si no pondré las etiquetas por aquí, que luego nunca las pongo, pero bueno, porque se me olvida, básicamente. Que, bueno, pues Geraldine Orozco hablaba de unos temas y tal, y no sé cómo fue, si te hablé yo o hablamos, o no sé cómo fue, pero te descubrí. Descubrí que hacías algo, no sé si parecido, no quiero pecar aquí de listo, pero sí que sé que haces algo interesante. Entonces, no sé, cuéntanos primero que todo por qué empezaste con esto, un poco si has tenido alguna experiencia o algo interesante que hiciera que te llevara a hacer lo que haces. Sí, bueno, Geraldine Orozco es increíble, así que para los que no lo han visto, sí o sí vayan a mirar ese video porque ella es impactante. Yo sí, una vez trabajamos en cosas similares, en temas similares, porque tienen que ver con energía, ¿cierto? Desde también un poco de coaching, hacemos cosas similares, sí. Y yo también me atendí con ella, por eso es que la conocí, ella me ayudó mucho a mí en una etapa de mi vida y, y he aprendido muchísimo de ella, así que O vayan sea a... que entiendo que has hecho ya terapia con ella Sí, yo o has hice trabajado con terapia, ella. sí, Qué bueno, qué bueno. sí. Hice varias de las sesiones que ella facilita
y he aprendido mucho de ella también a través de, bueno, la sigo también en sus meditaciones de YouTube, que son Ajá. impresionantes, y muchas de ellas también resuenan mucho conmigo porque son cosas que yo hacía y no tenía idea por qué las sabía, que es algo Wow. que me pasa mucho, es algo que me pasa mucho a mí. Tú me preguntaste cómo he llegado también a estos temas y por qué estos temas y qué, de dónde. Y eh, principalmente eh, hay, hay sabidurías que, claro, que uno adquiere porque, que son conocimientos, no sabiduría, ¿cierto? Que uno puede adquirir eh, estudiando, ¿cierto? Y haciendo magíster y todas estas cosas que sí también hice en algún momento de mi vida, pero hay sabidurías que uno también empieza a encarnar porque uno las empieza a experimentar y a vivir. Y, y a partir de ahí me empezaron a interesar mucho estos temas. Desde muy, muy chica, mi familia siempre estuvo muy inmersa en todos estos temas de energéticos. Cuando yo tenía 4 años, ¿No? me iniciaron en Reiki, no sé si Sí, conoces. claro. Esto es como un arte japonés, ¿no? Que Sí, cura con energías y tal. sí, canaliza la energía a través del universo, a través de tus manos y claro, es un tipo de sanación también. Y yo con 4 años, muy chiquitita, ahí iniciándome en Reiki, y iba al centro de Reiki con ellos, participaba de meditaciones colectivas muy grandes, así, sí, hacíamos muchas cosas. Eh, y después fui creciendo y uno va haciendo, o sea, uno empieza a insertarse en este mundo, porque cuando somos chicos estamos todos muy conectados con todas estas cosas, con toda esta energía, ¿cierto? Es como muy típico que hay muchos niños que nos dicen, oye, vi a la abuelita, y uno dice como, pero ¿cómo si la abuelita está Vaya. Sí, sí, viva? sí, sí. A mi ¿Cierto? hermano Pero le eso pasaba esto. a Te mí juro. también me pasaba, sí, Sí. me pasaba mucho, claro. Específicamente veía a mi, ¿cómo se llama? Bisabuelo. Y iba de mi abuelo y él me decía, pero sí es imposible. Entonces ahí te empiezan a cortar el canal, te puedes decir, no, eso no es verdad porque no está pasando, ¿cierto? Esto es lo real, esto es lo que no es real. Entonces, Y ¿crees que cuando somos más pequeños hay una conexión distinta totalmente porque y que tenemos luego nuestro es canal mucho más borrada, abierto. ¿Qué? pero y que luego es borrada, entiendo? Más que borradas, somos programados. Eso es. Somos programados, somos traumados. Eh, Empezamos a desconectarnos de la voz de nuestro alma, de nuestro corazón, se nos olvida quiénes somos, por qué estamos acá, y somos profundamente programados, ¿cierto? En base a lo que se tiene que hacer, en base a lo que no se tiene que hacer, cómo hay que pensar, cómo no hay que pensar, esto está bien, esto está mal, esto es real, esto no es real. Entonces eso va haciendo que se nos bloquee nuestro canal. No es que se cierre, porque en verdad siempre estamos conectados, no existe no estar conectados, pero se pone esta capita más turbia y se nos olvida esa parte. Así que sí, y bueno, entonces con estos 4 años estaba acá y fui al colegio. ¿Qué pasa en el colegio? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos vamos al colegio? Bueno, Nos claro, empiezan el a... sistema educativo que claro, que en teoría es público, va al Estado. Yo siempre soy un poco antiestado y sé a qué te refieres, sí. ¿A qué te Sí, nos refieres? empiezan a programar. De hecho, ¿cuántas de las cosas que aprendimos en el colegio ocupamos ahora? Yo era Bueno, pésima alumna, no ocupo ni una. Creo que me iba pésimo al colegio, pésimo. Porque nunca me eh, hizo sentido. Eran cosas que bueno, no se... porque era como una obligación ahí impuesta, pero a ver, yo entiendo el mensaje que estás dando, lo entiendo perfectamente, porque esa sensación creo que la llevamos todos, ¿no? De que como que hay algo erróneo en lo que hacemos o más que erróneo, que patina por algún lado, que no cuadra. Pero también entiendo que hay un punto de orden en las sociedades, o según qué sociedades. Obvio. Claro, y también puedo entender una parte y otra, pero no, pero hay un eslabón ahí que no. Y me encanta que Que no toques cuadra. ese tema porque creo que no es uno o el otro. Claro, Esto no es una, no, esto sí y esto no, claro, muy bien, muy los bien. dos igual de importantes, ¿no? Sí vivimos en sociedad, sí estamos experimentando, ¿cierto? Todas estas cosas que también son
completamente reales y es importante tener un orden, pero también al mismo tiempo no solamente somos eso, sino que también somos todo este otro mundo que, como hablábamos también, que no se ve, ¿cierto? Todo este mundo que no se ve, pero que sí se siente y se siente cuando contactamos con nuestro corazón. Y, y ese principalmente es mi propósito hoy en día, a través de mi propio viaje también, el cual yo sigo experimentando día a día, ayudar a la gente a contactarse también con el corazón, porque muchas veces sí, como acaba de pasar en esta discusión, mini discusión entre no, esto sí y esto no, ¿cierto? En cuanto a la educación, Claro, muchas veces nos vamos también polarizando, ¿cierto? Como, no, esto solamente este camino, ¿no? Y empezamos a criticar y a juzgar el otro, y empezamos a creer que somos de repente mejores, ¿cierto? Que los otros porque nosotros pensamos así. Y al final cuando hacemos eso, claro. No, no, a termina. ver, yo soy de los que opina que no es todo blanco o negro, hay grises. La vida está llena de grises, porque no piensas, ni todo lo que piensas es blanco, ni todo lo que piensas es negro. Somos una mezcla de todo. Lo que Exactamente. pasa es que hay algunos que tiran más para un color o para otro, y si te sales de esa línea, pues ya no eres bienvenido. Ya eres un monstruo, ya eres un no sé qué, o ya eres un no sé. Esto lo estoy viviendo yo aquí en España. La sociedad española está destruida. Está destruida. Mm. Carecemos de identidad. Es que parece como un artífice macabro, ¿sabes? Como que ha sido creado adrede. Porque no, porque la mayoría de las personas, cuando hablamos entre nosotros, unos piensan de derechas, otros de izquierdas, otros son súper feministas y otros son súper conservadores y todo lo que tú quieras, pero en una mesa, cara a cara, al final, todos más o menos queremos lo mismo. Eso es Obvio. lo que me choca. Sí, eso es chocante totalmente. Y finalmente, bueno, a mí me pasó mucho eso en un momento. Me pasó mucho esto en un momento de mi vida hace poco, de hecho, bueno, que fue cuando empecé a pensar esto, porque yo también me polaricé, como comenté antes, Claro, y era como, no, para ser cierto espiritual, que en verdad somos todos espirituales, nadie es más espiritual que el otro por hacer algo, hay que, cierto, seguir estas cosas y hacer, o yo soy más espiritual porque no me pinché, cierto, o el otro sí, y empecé a recibir todo esto también, cierto, de los otros, como no, eh, tú estás mal, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que no hiciste esto? Y empecé, ¿cierto? A sentir que no encajaba y empezarme miedo a hablar, ¿cierto? Y de repente dije, pero, hey, yo también los critico a ellos, ¿no? Ellos son menos elevados, ¿cierto? Porque ¿qué? No, porque nada, y me vi entrampada en estas mismas trampas finalmente, que ¿dónde nos quieren la atención? Que sí, finalmente, y yo sí creo que sí está, pues en un nivel sí esto está controlado y manipulado, ¿cierto? Para que efectivamente pasen estas cosas en donde se genere más división, sin recordar que en verdad estamos todos acá experimentando esta experiencia humana, estamos todos en esto juntos y nadie es mejor que el otro. ¿Y dónde está yéndose nuestra atención? ¿Cierto? Si vemos las noticias, vemos, no sé, los celulares, Instagram, todo ¿en qué se está yendo esa atención? ¿Dónde estamos poniendo nuestro poder? ¿En juzgar al otro, en criticar, como eso es para empezar a generar, ¿cierto?, más división y se nos olvida contactar de nuevo, ¿cierto?, con nuestra vulnerabilidad. claro, es que cuando hablas de conectar con tu corazón, es decir, exactamente, porque yo lo desconozco, ¿vale? Exactamente a qué te refieres, a conectar con uno mismo, con tu entorno, no sé, explícame un poco en qué se basa eso. Sí. Conectar con el corazón, lo que quiere decir es conectar con claro, con poder abrir nuestro corazón, es contactar con nuestra vulnerabilidad, con este poder ya que hay dentro nuestro, que Un segundo, ¿vale? sí. Perdona, que tengo que conectar la cámara, que si no se apaga la. Perdón, ¿eh?
Sí, sí, sí. que si no se apagará la batería. Lo ha editado, pues. Vale. Vale, sigue, perdona, ¿eh? Perdona porque es que he visto que se iba a gastar la batería. Sí, ahí sí. Sí, sigue. Espérame. Dime, ¿qué pasa? Ahí sí que me está entrando. Ahora sí. Pues, joder, me has asustado, tío. No, me están entrando unos anuncios y no me dejan mirar la otra pantalla. Vale, no te Eh, preocupes. volvamos. Contactar, ¿cierto? Entonces con nuestro corazón. Lo que quiere decir es contactar con nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? Y nos hemos nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? Con lo que va más allá de la mente. Ya nosotros vivimos estamos encarcelados en la mente pensando en que somos todos estos programas, creencias, traumas, emociones, eh, dolores, y pensamos que somos eso. Ya nuestro ego nos hace creer que somos todo esto. Y se nos olvida entonces contactar con nuestro corazón, ¿cierto? Con esa otra parte en donde no somos nada de esto que estamos experimentando. Yo no soy ni mi cuerpo, no soy ni mis emociones, no soy ni mis pensamientos, ¿cierto? No soy nada de esto. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién Claro, soy? eso te iba a decir yo. ¿Qué somos entonces? ¿Quién es mí? ¿Quién es el yo? Claro. ¿Cierto? ¿Quién soy? Y desde ahí empezar a contactar y recordar quiénes somos, ¿cierto? Porque como llegamos a esta vida, y muchas religiones como que dicen esto como que uno llega y se pone este velo en donde se nos cubre la memoria. No sé si algo así, ¿cierto? Como, no sé Bueno, si han escuchado esto. la religión es experta en colectivizar, igual que la política. Entonces, cuando tú colectivizas, eliminas al individuo. Solo existe un abstracto común que es el colectivo. Y si sales del colectivo, pues eres el malo, eres el monstruo, lo que hemos dicho antes. Yo soy muy anticolectivo. Yo creo más en el individuo y en la bondad del individuo. No sé si me Claro, entiendes, no sé si me captas, pero es como que cuando tú colectivizas tienes que comprar todo el pack, ¿vale? Y si no compras todo el pack ya no eres bienvenido al colectivo. claro. Y eso pasa en la religión desde hace Bueno, siglos. pasa en todos lados, o sea, el Claro. ser Y hoy en día humano, pasa con la religión. bueno, Ay, perdón, con la política. Hoy en día pasa con la política. Y hace 2 siglos atrás pasaba con la religión. exactamente. Y si no te quemaban en la hoguera o lo que fuera. Ahora pasa, sí, total. Y finalmente, es lo mismo que estábamos comentando antes, ¿no? ¿Dónde es que se está yendo nuestra atención? ¿Cierto? Antes, claro, quizás en la religión, ¿cierto? Ahora está en la política o quizás en las redes sociales, ¿cierto? ¿Dónde es que se está yendo nuestra atención? Que nos hace desconectarnos del corazón, nos hace entrar en este modo de estar en piloto automático, ¿cierto? De estrés, finalmente, no solo físico, en todos los niveles, ¿cierto? Y cuando estamos y entramos en la rueda, en el piloto automático, nos desconectamos entonces del corazón. De nuevo, ¿por qué? Porque empezamos a funcionar con todos estos programas inconscientes que no somos nosotros, ¿cierto? Que empezaron desde chicos. Muchas veces desde los 0 a los 7 años de vida es el momento que tenemos de mayor programación, porque estamos en un tipo de ondas cerebrales que se llama teta, que por eso Ah, se dice teta, teta, qué curioso, no lo conocía. y es una frecuencia del cerebro que es de alta que somos, podemos Ser ser más programados mucho más programados. fácil, claro, mucho más fácil. Entonces, a esta edad justamente es la edad en que nos dicen cómo ser y estar en el mundo, ¿cierto? Y cómo no ser también. Y, y aquí también se nos desconecta mucho de la vulnerabilidad, porque ¿qué le decimos a nuestros niños, por ejemplo, cuando están en emociones como miedo, ¿cierto? Cuando te dicen, no tengo mamá, ¿cierto? Me da miedo el monstruo, pero ¿qué monstruo? Si los monstruos no existen.
los desvalidamos, ¿cierto? O mamá, tengo pena, ay, vamos a comprar un chocolate, vamos a la plaza. Es como, ¿qué les decimos ahí realmente a nuestros hijos? ¿No? Esta emoción aquí no es permitida. Yo te quiero solo cuando, ¿cierto? Y se empieza a traumar a este niño interno, ¿cierto? Que el niño interno finalmente es un niño que vive dentro nuestro toda nuestra vida, no solo cuando somos chicos. Y a esta edad que se empieza a programar en nuestra cabeza y empezamos a entender y a poner todas estas frecuencias que después van armando, ¿cierto? Todos estos programas y estos, ¿cierto? Que se transforman en pensamientos y esos pensamientos después en emociones y después cómo actuamos en el plano físico. Y los empezamos a desconectar del corazón, o sea, no está bien sentir estas emociones, ¿cierto? Porque nuestros papás no sabían tampoco sentir esas cosas. Claro, claro, claro. Antes no se sabía, no se tenía idea del mundo emocional. Y hoy en día se sabe más que el mundo emocional te contacta con tu vulnerabilidad y te lleva, y esa es la puerta a tu corazón. Esa es la puerta al poder creativo, a esa belleza que, como tú también mencionabas antes, que es tan individual, ¿cierto? Que es tan particular de cada uno y bueno, mis terapias también constan mucho en esto, como empezar a observar con conciencia todos estos programas, todas estas maneras de ser de las cuales nos identificamos y que nos mantienen encarcelados en nuestra mente y en estados de profundo sufrimiento, porque no se nos enseña finalmente a cómo estar en cosas desagradables, cómo estar en el dolor, cómo estar en la emoción. Solo se nos enseña a qué, a salir de eso, a qué hago para no estar en esto, qué pastilla me tomo, ¿cierto? ¿Qué actividad hago? Las redes sociales, ¿cierto? También, a ver, me voy a ir a ver Instagram porque no puedo estar con este dolor, mejor me voy a ir a bailar, voy a salir, voy a ir a... Y nadie nos enseña a contactarnos con el corazón, a ir a ver, a sostenernos, a ver qué pasa, qué siento, Nadie, no se nos hace eso. Claro, En el porque colegio, la educación enseñaran esto, no necesitaríamos ni psicólogos ni nada. Es algo que deberían enseñarlo de chicos. Claro, porque yo tengo una pregunta, pues, bueno, no es a nivel personal, pero es una duda mía, ¿vale? Y es como que las acciones, mira, voy más atrás. Cuando somos más jóvenes, o al menos bajo mi propia experiencia, eh, tendemos como a culpar al exterior, todos los males que tenemos. Ay, es que, mira, me va mal porque el profesor me odia, me va mal, no tengo dinero porque el sistema me oprime, porque no sé qué, o yo qué sé, o estoy, ¿vale? No sé si me entiendes por dónde voy. Y hasta que no me di cuenta que todo lo que me pasa es por un cúmulo de mis acciones en el mundo real, no empecé a hacer cosas, o sea, no empecé a encaminar mi existencia de un modo más correcto. No sé si es el correcto o el definitivo, pero sí más correcto. Yo siento que todo me va mejor cuando comprendo que lo que me ocurre es culpa mía, ¿sabes? Yo creo que sí, que me encanta ese punto que estás tocando, que es como soy víctima de todo esto que me está pasando, ¿cierto? Claro. Y no, nosotros no somos víctimas. Claro, y En además está como muy a aceptado ver, que, depende. En un nivel, sí, quizás sí lo pone, porque sí nosotros lo estamos sintiendo acá, pero nosotros somos protagonistas de nuestra vida, nosotros, y desde ahí hay algo que a mí me ayudó mucho a ver esto, que ¿no? fueron los psicoélicos, específicamente los hongos, la psilocibina, en donde me pude realmente entender muchos de mis contratos álmicos, de que yo había escogido muchas de estas cosas antes de venir acá, como sobre todo dolores. Y porque ¿quién dijo que esto no duele? ¿De dónde sacamos que esto no tiene que doler? Y que no Claro, tiene que ser... que no vivimos en un mundo de color de rosa. Muere gente cada día, que nacen niños cada día, Sí, hay gente asesinada cada día, que hay mujeres maltratadas cada día, que hay hombres asesinados cada día. Es que eso, al final, el mundo de color de rosa existe en el cine. Es una película de rosas. Ya. ¿Y qué es el color de rosa, no? Porque el color Sí, de rosa, a mí ahí creo que me pasa que cuando te escucho que en lo más feo
y difícil del color de rosa de sentir, es después donde está el mayor regalo y oportunidad de transformación, maestría, crecimiento. Y ahí es donde uno dice, entiendo por qué tuve que pasar por todo ese dolor. Y bueno, quizás al Claro. principio sí me victimicé, pero A mí me después, pasaba, ¿eh? A mí me pasaba. Yo sí, era el victimita. Yo tuve una época que yo era una triste víctima, ¿sabes? Porque dije, basta ya, tío. Basta ya. Soy víctima, sí, de mí mismo. ¿Sabes? Ese es el punto, creo, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que tú quieres, lo que tú transmites con la conexión con el corazón, creo. sí. Y Un se puede poco. preguntar ahí, ¿qué fue lo que te hizo decir, wow, estoy siendo víctima y ser consciente y observarte desde afuera y decir como, ¿hasta cuándo voy a ser víctima? ¿Qué ¿Hubo fue? algún hecho? Eh, Sinceramente, estar harto de, o sea, estar cansado de ser víctima, o sea, estar cansado de estar, de estar siempre dándome cuenta de que no era el mundo, tío, que el problema era yo. Y me ayudó. Tuve suerte de aprender cosas gracias a otras personas, aunque esas personas no se dieran cuenta Ujú. de que me estaban ayudando. Es decir, no fue una enseñanza directa de, mira, tienes que hacer esto, no, sino que yo tuve la capacidad de observar cómo actuaban personas que estaban como yo quizás me hubiera gustado estar, ¿entiendes? Entonces empecé a fijarme en su manera de actuar, empecé como a emular su, su actitud, manera de su enfoque, su manera de incluso de hablar o de verbalizar. No imitar, no tiene nada que ver. Yo soy yo, tú eres tú, sino darme cuenta de, bueno, pues no puedo estar siempre, oh, es que nunca tengo dinero, o es que me va mal, o es que no sé qué. Y al final, pues empiezas si quieres salir de eso, porque eso solo lo eliges tú, no lo puedes coger nadie más. Nadie te va a venir, no, ven aquí, amado, que yo te salvaré de tu desgracia. Eso no va a pasar jamás. Y hasta que me di cuenta y empecé a fijarme en personas que para mí tenían relativo éxito, no en el económico, en general. Igual me empecé a fijar en un amigo que le iba bien con su pareja, por ejemplo. Me empecé a fijar en un amigo que estaba en el mundo de los negocios y le iba bien, ¿vale? Y empecé a hacer como una especie de Frankenstein de las Ujú. partes de la actitud de esas personas y las reconstruí en mí. Y ahora me van infinitamente mejor que nunca. Claro, como que se te fueron, al mirar también me imagino a todas estas personas, se te fueron conectando otras zonas de tu cerebro también, ¿cierto? Como nuevas conexiones neuronales también, Claro, no que sé. te permiten ver nuevas posibilidades, ¿cierto? Más allá del el estado de víctima que quizás uno puede estar, ¿no? Que tampoco está mal, si nada está mal, ¿no? Como es necesario también. Sí, bueno, nada está mal. O sea, nada está mal en el fondo, pero ¿Cuánto eres? uno quiere estar bien más que llorando todo el día, quiero decir. Obvio, obvio. A lo que quiero ir con eso es que nada está mal, es que también es necesario poder darnos cuenta y pasar por momentos en donde quizás sí voy a eh, estar un poco más triste por algún, no sé, un día, dos, una semana y Bueno, también estar claro, mal. claro. Yo hay o sea, mi vida no es perfecta. Hay días que triste, igual que tú, igual que cualquiera. Obvio. Eh, pero es eso que te digo. También, ostras, se me ha pasado, tío. Voy a decir algo, pero bueno, es igual. Sigue, que parece que esté solo hablando yo. Perdona. Eh, No, esto de la conexión con el corazón, si tiene mucho sentido o si va bien engranado con la manera o sea, con un enfoque de más hacer o de más querer estar uno bien entendiendo que las cosas negativas vienen de uno. Eso, ¿no?
claro, las cosas, a ver, espérate, no, me fui, no te entendí bien ahí. Sí, que quiero decir que el rollo este que te he metido de que yo aprendí a base de palos, a base de tal, pues como cualquiera que quiere prosperar en su vida, y tiene que ver con esa conexión de la que tú hablas con el corazón. Es decir, he conectado con mi corazón o con mi yo interior, tiene que ver algo. Completamente, completamente, y esos son como puntos de inception, ¿se puede decir incepción? Sí, inception es Sí, como, bueno, como estos inserción o puntos de, estos grandes puntos en la vida que tenemos, que son como estos puntos inflexión. de inflexión, de como cambios bruscos de nuestras líneas de tiempo en donde quizás tenemos que pasar por esa noche oscura del alma, como quizás se puede definir mejor en base a lo que estábamos conversando antes, ¿no? Como una noche oscura, ¿cierto? Como un momento en la vida en que uno no lo pasa bien, pero que era importante poder transitar, ¿cierto? Por eso, que muchas veces vienen con muertes de ego, ¿cierto? Muerte de lo que yo creía que soy bien, y nace, ¿cierto? Eh, porque estamos tan, ¿cierto? Quizás en tanto dolor que nace entonces el, cuando empezamos a poder llevar conciencia y dejamos de evadir, ¿cierto? Dejamos de querer salir y controlar estos estados y nos permitimos simplemente sentir y caer en el corazón y decir, la mierda que duele, es ahí entonces cuando son esos momentos, son esos momentos como portales que nos hacen contactarnos, ¿no? Eh, con nuestro alma, con nuestro propósito, con los contratos muchas veces que nosotros mismos elegimos, de, que luego se transforman en maestrías, ¿no? Que muchas veces, por lo menos para mí, vinieron de la mano con mis grandes miedos en la vida, eh, de los cuales tuve que enfrentar en uno de estos momentos de inflexión, ¿cierto? De cambios de propósito, de líneas de tiempo, en donde era como, no, ya no se puede seguir mirando hacia el lado, hay que ahora tirarse al agua. Claro, eso Y es, sí, eso el es. agua va a estar fría y va a doler y después se va a sentir increíble porque cada uno de esos ciertos momentos vas entendiendo por qué tenías que pasar por eso y que eso era exacto lo que yo necesitaba en ese momento para yo estar donde estoy ahora y después va a seguir pasando. No es como que, listo, hay un momento que uno para. No, no para. No para. Has sacado un tema que quiero que me lo pongas, que me lo expliques a la perfección dentro de tus conocimientos, y es el de las sustancias, ¿vale? He hablado de las setas, no sé si has probado o has tenido contacto con el DMT, la dimetiltriptamina y todo esto, pero es algo que me interesa mucho, es algo que me parece muy interesante y que creo, porque yo no lo he probado y tampoco puedo hablar mucho, creo que igual, a cierto punto, a veces, en algún momento de la vida de según qué personas, se tendría que normalizar un poco, normalizar en el concepto de que puede ser algo útil, que puede ser algo interesante para dar una respuesta a algo o para, no sé, ¿qué nos puedes decir sobre este tipo de sustancias? Sí, sí, qué gran tema, me encanta este tema. Es que te lo he Eh, notado y digo, hay que sacarlo porque a mí también me gusta. es muy importante, pero hay que tener cuidado también, Sí, porque por eso he dicho que no para todo el mundo y no todo. para todos, sí, efectivamente, yo no creo que todo es para todos, No, no, todo es está claro. para todos, no, no, por ningún motivo. Eh, sí creo que, bueno, a ver, primero que nada partir es claro, más que psicodélicos, los que yo sí he tenido todas estas experiencias de expansivos de conciencia, ¿cierto? Estos que quizás mucha gente llama estados alterados de conciencia, pero yo no Eso creo que es, eso es. no me parece tan alterado, de hecho yo creo que esto es mucho más alterado, porque son estados en donde realmente podemos entender muchas cosas de cómo funciona este mundo físico, ¿cierto?
Entonces, no sé si son tan alterados o no, pero efectivamente, bueno, dentro de eso está el DMT, sí, está la ayahuasca, están los hongos, está el LSD, el MDMA. Yo lo que más he trabajado, con lo que más he trabajado es con la psilocibina, ya con los hongos. Las tetas, ¿no? Eso son. Ojo, no estamos haciendo ningún tipo de apología a que la gente se drogue, cuidado, No, 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 ¿vale? no, no, no. Y eso es lo que yo quiero comentar en este momento, ¿no? Que me parece que es muy, muy importante que esto se haga. No, esto no, yo no lo avalo en un contexto de fiesta, Eso es, no no, recreacional, no, no no. O recreacional. sea, de hecho, oh, lo he hecho una vez y fue la peor experiencia que he tenido en mi vida cuando es con más gente. Para mí simplemente ha sido en contextos terapéuticos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con terapéuticos? Que son contextos en donde lo hago sola o con una persona más de mi total confianza, en mi casa, en un lugar extremadamente protegido, en un lugar de ceremonia, de protegido antes, de mucha meditación energía, o sea, protección energética, de meditación, de alimentarme bien, o sea, es en un contexto, el contexto es lo más importante. Eh, la integración de la experiencia después es lo más importante también, o sea, por eso tiene que ser un ambiente terapéutico, esto no es llegar y, voy a ir a, no, no, así no, yo no me gusta para nada. Y sí estas sustancias, específicamente, ¿cierto?, de la psilocibina, eh, desde una mirada más desde la salud mental, en muchos países está empezando a ser legalizado para tratar eh, ciertos trastornos de personalidad, ¿cierto? Eh, Específicamente, yo he visto que funciona muy bien con ansiedad, con depresión, con trastornos obsesivo-compulsivos, para regular el sueño, ¿ya? Pero siempre en este tipo de contextos Claro, más agregado medicinal, ¿no? Más agregado y medicinal. medicinal, porque toda esta planta, ¿cierto? Bueno, este hongo, ¿cierto? Que viene a la naturaleza, tiene una esencia, tiene un espíritu y no es como hay que saber conectar con eso, ¿no? De una manera quizás más chamánica, como lo hacen realmente los chamanes, no es eh, así nomás. Bueno, ¿y para qué me ha funcionado? Uf, uf, mucho. Bueno, yo había comentado antes que yo era pésima alumna en el colegio, en la universidad cuando no me hacía sentido también. Después de la universidad yo empecé a estudiar mucho aparte, pero empecé a entender de biología, empecé a entender de física cuántica, de geometría sagrada, de epigenética, empecé a conectar con vías pasadas, empecé a conectar con vías paralelas, con otros, yo en otros cuerpos no humanos. Empecé a entender cómo funciona la energía y cómo se plasma después en la materia, eso, empecé a entender muchas de los contratos álmicos que yo había hecho con distintas personas aquí, ahora, en este momento en mi vida. Vale. Uf, viajé astralmente y empecé a entender todo. Claro, Ahora, claro. Dime, me dime, ayudó dime. me ayudó a armar nuevas conexiones neuronales. Y a eso es lo que iba, a conectar partes de mi cerebro que antes no estaban conectadas. Y específicamente a recordar que yo no soy el ego. Es el principio, y a poder mirar mis programas. Es para lo que más me ayudó, para poder entender que yo no soy esto que creo que soy, conectar de nuevo con mi corazón, con esa, ¿cierto? También con esa conciencia crística también, ¿no? Y no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque después nuestro trabajo es seguir manteniendo conectadas esas conexiones neuronales. Y yo no puedo abusar después de esto para empezar a hacerlo todo el rato. No, me ayuda a conectar nuevas regiones y, ok, y quizás después, si en algún momento lo vuelvan a estar, ok, pero el abuso es otra cosa. Claro. Claro, el tema es, por ejemplo, ¿puedes contar cómo es una sesión? O sea, entiendo que esto es ingerido, ¿no? El tema de los Sí, hongos. sí. Vale. Hay Tienes muchas la formas de persona, ingerirlo. claro, la persona que te lo da o que te lo proporciona o quien sea,
ya más o menos las dosis se conocen, Eh, entiendo. me gusta hacerlo sola y las dosis son macrodosis, ¿ya? Son dosis muy grandes, de 4,5 gramos. Se puede hacer microdosis también, que también lo hice un tiempo, en un momento también difícil de mi vida, utilicé microdosis y también me funcionó muy bien. Ahora, estas macrodosis efectivamente eh, no son para todos, hay que ir probando de a poco, ¿cierto? Eso es como lo que yo más he hecho, ¿cierto? Pero partí con dosis chicas, ya en contextos muy protegidos, ¿ya? Que eso es muy importante, porque si no, efectivamente, bueno, nos puede dar un brote psicótico, nos puede dar, o sea, nos Claro. pueden, es peligroso. Yo igual, eh, no sé, a mí me pasa mucho que, como te comentaba al principio, que sé cosas porque sé. Hay gente que como que es clarividente y ve cosas, hay gente que escucha cosas, yo sé cosas, me pasa que sé cosas porque sé, Simplemente las sabes y ya. las sé, sí, me baja esta información, me bajan downloads, me bajan insights y de repente a veces estoy con pacientes, por ejemplo, y me baja información y vomito. Vale, Eh, pero esta información cuando tú se la das al paciente, le cuadra al paciente. El paciente sí, dice: sí, "Sí, sí, es sí, así". sí, Guau. sí. Y en este mismo contexto me pasó que, bueno, no, yo era una sanadora en una de mis otras vías y como que yo creo que eso igual influye en cómo que yo sabía y después me puse a estudiar mucho desde las medicinas y de la psilocibina y de los psicodélicos y de cómo hacerlo y me di cuenta que lo estaba haciendo perfecto, que estaba haciendo perfecto ese ambiente ceremonioso. Yo al principio nunca lo hice ni con un chamán ni con nadie, entonces como que no sé por qué, pero sabía hacerlo. Sabía y después cuando fui a estudiarlo estaba haciéndolo bien. Era tal cual, No joder. lo recomiendo hacer así a nadie por ningún motivo y por eso mismo digo, tiene que ser en un contexto extremadamente protegido, acompañado. Ojo también con, hay personalidades, ¿cierto?, que tienden a brotes psicóticos también y hay que tener mucho cuidado. Claro, cuando tú hablas de dosis, hay mucha diferencia en tomar, yo qué sé, los 4 gramos que has dicho, a tomar Sí, medio gramo, ¿hay mucha sí, diferencia en el mucho. efecto? ¿Sí? Muchísima. Cuando uno toma 4 gramos es tanta la diferencia que muchas veces yo no puedo estar teniendo una conversación con un otro porque es tanta la información que estoy canalizando y que son tantas las otras dimensiones con las cuales te estoy contactando que no se puede poner eso en palabras porque no existen las palabras para poder describir todo eso. No existe. Entonces, Y no perdona, se que puede. te interrumpa, pero es que me interesa mucho. ¿Cómo es? O sea, tú te lo tomas y ¿cuánto tarda el efecto en iniciarse? Hay distintas formas de tomarlo, y eso sí fue algo que investigué, eso no es que algo que sabía porque sabía. Eh, hay distintas formas de tomarlo, se puede tomar en un té, primero se puede comer nomás, se puede tomar Comes en un. tal cual, ¿no? Vale, Sí, y esa es la forma que es más lenta de digerir y el proceso digestivo se hace adentro del estómago, entonces puede tardar 40 a una hora, ¿ya? Y es el proceso más difícil porque da muchas ganas de vomitar también porque es muy sí, sí. fuerte, muy pesado. Hay otra forma que se hace también con como un té y también pasa exactamente lo mismo que de la primera forma. Está la tercera forma que es que mucha gente lo pone en limón y 15 minutos en limón, en jugo de limón, se hace el proceso digestivo afuera del estómago. Yo lo Con el ácido ingiero del limón. y cuando lo ingiero, en 15, 20 minutos tengo el efecto sin el malestar físico eh, y muchas veces un poco más fuerte, pero por un tiempo más corto, cuatro Vale, horas, como más intenso, pero más vale, esa sensación, como has dicho, que son 4 horas, 4 horas. estás 4 horas, en ese estado. Sí, 4 horas en ese estado, la mayoría de las veces con los ojos cerrados, acostada y haciendo intervalos entre estos momentos de ir hacia adentro, ya con los ojos cerrados, sin luz,
y ir hacia afuera a tener contacto con la naturaleza, hacer mucho grounding, porque también al principio pasa que uno pasa por una noche oscura del alma, que antes conversamos, cuando uno está en esta sustancia ¿Ah? también pasa. Entonces, muchas veces se pasa no a todos, ya no quiero programar a lo que les puede pasar, pero al principio sí pasa que uno enfrenta todos estos miedos, malestares, por lo menos a mí me contactó con mis mayores miedos, con muchos dolores físicos y que después de transitar un rato eso, se produce esta alquimia en donde puedo, ¿cierto?, mirar el programa, mirar que yo no soy eso, contactar, ¿cierto?, con otro aspecto de mí y empezar a llevar luz donde está habiendo oscuridad, donde no entiendo qué estará pasando porque tengo este miedo, y me pongo después en otra posición como más de, ok, me permito y se va. Que es Oh, como, que es, claro, y que es algo que ocupo mucho en mí y en mis pacientes también, como esta apertura a permítete sentir lo que sea que tengas que sentir y que eso se mueva a través de ti. Porque cuando no nos permitimos sentir, ¿qué pasa? Se empieza a estancar todas las emociones, ¿cierto? Todo es energía, ¿cierto? Todo es energía, y cuando yo no me permito sentir esa energía en mi cuerpo, ¿cierto? Se va estancando y se va produciendo distintas enfermedades después en el plano físico, y no entiendo por qué, bueno, vienen de otros planos también muchas veces. Entonces, cuando estamos en esta postura más de rendición finalmente, en donde no tengo miedo a sentir, eh, que para eso también me ayudó mucho los, los hongos, se va disolviendo el trauma y las programaciones, y o uno va sea, claro, o tanto sea, con... entiendo, o sea, que cada vez que entras en Porque esa dejo de fase, tratar de controlar, ¿cierto? Dejo de tratar de cambiar. Cuando yo estoy tratando de controlar el estado en el que estoy, ¿qué pasa? ¿Qué hago para que esto se me pase? ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal? ¿Cómo puedo estar así? No puedo creer. Y esos pensamientos hacen que yo siga sintiendo esto. claro, es como ¿Ok? dejarse llevar, ¿no? Sí. Cada vez que haces un especie, pues, podemos llamar ritual de estos, eh, ¿aprendes algo nuevo o más o menos siempre es la misma sensación o el mismo mensaje? Cada vez es distinta. Cada vez es distinta, cada vez es sagrada. eh, y cada vez contacto con distintas partes, o sea, puede que en un viaje me haya ido a alguna vía pasada y a movilizar ese trauma a través de mi cuerpo con la respiración o el baile o la elongación, distintas cosas, ¿cierto? Que también he adquirido muchas herramientas a partir de algunos de estos viajes. O quizás, qué sé yo, me contacté con Dios y cómo somos todos uno y que en verdad todos estamos, ¿no? Como Sí, esto lo dice mucho la gente que, pues, con el ayahuasca y todo, como que todo está como conectado, ¿no? Que todos somos uno. Sí, 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 esto yo ya lo he escuchado muchas veces, sí. sí, claro, como que somos todos uno, somos todos Dios, ¿cierto? Con esta conciencia de Dios experimentándose en este cuerpo humano, ¿cierto? Es como, y en ese sentido, claro, mucha gente cree que voy a consumir estas cosas para tener esta experiencia espiritual. Y desde ahí estamos mal, porque es al revés. Somos seres espirituales ya, ¿cierto? Teniendo una experiencia humana es al revés. Oh, Entonces, Entonces es cuando ese es un mal uso de eso. Eso es no entender por qué voy a ir a ocupar esto, claro, ¿no? entiendo, sí, Eh, sí, sí, sí. No, la verdad es que es algo que a mí me llama mucho la atención. Lo que pasa es que, ¿cómo puedo saber yo, por ejemplo, si yo puedo hacer algo así? ¿Entiendes lo que te quiero decir? sí, mira, a ver, se- es complejo, como mucha gente lo ocupa
efectivamente cuando están en momentos duros en la vida, Sí, muy bien, muy pero bien. Sí, es sí, sí. cuando más ojo pero al mismo tiempo también es cuando más ojo hay que tener, porque ¿qué pasa si yo no me sé sostener y no tengo un piso firme, ¿cierto? Em, y mi vida siempre ha sido caminar, ¿cierto? Medio sobre huevos y que finalmente sería no tener el masculino, porque todos tenemos energía femenina y masculina dentro nuestra, todos tuvimos un padre y una madre, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están mis límites? ¿Cómo yo me sostengo? ¿Cómo yo me protejo? ¿Cierto? La razón, la lógica sería el masculino. ¿Qué tan firme es para que nazca, cierto? Y se permita florecer todo este otro aspecto nuestro femenino de las emociones, la intuición y esta parte que es también el corazón, ¿cierto? Em, si yo no tengo un piso firme y me conecto El con resto esta se derrumba. experiencia, ¿cierto? Sí se puede producir un quiebre de juicio de realidad en donde ¿cierto? Una crisis de pánico muy profunda en donde quizás yo no sepa cómo afrontarla y termina en la clínica también. Entonces, claro, ¿cuál es el límite? A mí, yo no me atrevería a decir quiénes sí y quiénes no pueden. Creo que Claro, no me atrevería a dar un juicio así. claro, es un tema muy personal, ¿no? Muy personal. De hecho, hoy en día es un tema que en la salud mental se usa. Entonces, también consultar con la gente que trabaja, ¿cierto? Con estos temas también. Si es que es la primera vez, yo creo que no, para mí no, creo que tiene que ser, el contexto es muy importante y no sabemos protegernos, no tenemos, o sea, yo me sabía proteger porque yo ya trabajaba energéticamente desde muy chica, pero si yo no hubiese tenido esos aspectos, quizás sí mientras hubiese estado en alguna de estas sustancias y en la vida en general, ¿cierto? Uno está dispuesto a muchos ataques psíquicos, a ataques energéticos y si no sabemos protegernos por cualquier campo también podemos ser como removidos quizás Claro, y pedir ayuda es importante, pero no me atrevo a decir algo yo. pues mira, me parece bien, muy buena tu. Sí. Em, cuando, bueno, hemos hablado de todo esto, ¿no? Más o menos el porqué de todo esto, lo que has ido contando. ¿Tú has tenido alguna vez una experiencia parecida a las que tuvo, por ejemplo, Geraldine? No parecía, porque ella tuvo una experiencia física, Claro, eso es eso. ¿ya? Yo he tenido experiencias, bueno, quizás si es que se me ha aparecido alguien o si es que algo típico que en ese sentido sí, obviamente sí, pero Ah, no con sí. sí, Bueno, desde pues, cuéntalo, cuéntalo, que me pero no, interesa. pero no, a ver, pues, he tenido varias experiencias, pero físicamente, claro, me he contactado, bueno, en una casa que yo vivía antes, había un ciertas energías que eh, raras y cerré los ojos y entendí que alguien había muerto ahí y empecé y como que desde ahí empecé a contactar con esta energía y la ayudé también a poder salir, pero más que cuando tú me decís como Geraldine, que son extraterrestres o intraterrestres, me he contactado en estados en donde, por ejemplo, antes de irse a dormir, uno entra en un estado también cerebral en donde es más fácil contactar ya con otras dimensiones. Y ahí he contactado con una niña, que de hecho fue muy divertido porque la sesión que yo tuve con ella, después ella me lo confirmó que tenía una niña, como parte de mí estaba dividida en otro lugar y habían usado mi ADN para hacer esta versión mía en otro lugar y pude ver a esta niña en ese estado media dormida. Y me vino de una manera que me dio mucho miedo porque como que la vi en hueso, como sin piel, entonces ¡Holo! Pero me ¿cómo asusté sin piel? mucho ¿Rollo con el tejido muscular? el esqueleto, Uf, ¿y el por qué? esqueleto con el pelo, y me hablaba y yo le decía, no, 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 necesito que gires ya más lento para yo poder verte mejor porque no te puedo ver. Y ahí empecé a verla mejor después. Pero sí Pero, me dio mucho miedo también. hombre, claro, me está dando miedo a mí. ¿Por qué la viste como no sabes el porqué de haberla visto como un esqueleto? No tengo idea.
Wow. no. Es que ves, eso es súper curioso, ¿eh? ¿Qué Sí, y de así? hecho esas son las cosas que a mí de repente más miedo me daban también, y todo el tema de los espíritus y todo, es el tema que más miedo me da, y al mismo tiempo sé que tengo esa facilidad de conexión, entonces, es como un arma ahí de doble filo para mí. Claro. Hombre, claro, es que, pues, claro, a veces has debido ver cosas que te han dado mucho miedo, como el caso de la chica, de esta niña, ¿no? Y otras veces, habrán sido cosas peores, ¿o no? ¿Que te han dado más miedo? Eh, no, porque bueno, cuando era pequeña y me veía a mis bisabuelos y, no, nunca me dio miedo contactar con estos, nunca me dio miedo. Esta me sí me dio miedo porque yo nunca había yo se había hecho algo conmigo que como en otro como otras razas habían hecho algo conmigo que yo no había permitido. Guau. Entonces, en ese Cuando hablas de sentido, razas, ¿a qué te refieres? otras razas extraterrestres. Sí. Guau. ¿Y hacer contigo como qué? Sacar parte de mi ADN, y mezclarlo eh, con otros ADNs de otras razas. Entonces, se hace una especie de híbrido. Pero bueno, esto sí que lo habló Geraldina, pero, Pero yo no he ¿cuál? entrado sí, y por eso también yo cuando la vi y tuve esta sesión con ella, conversamos de esto, em, pero ha sido un tema que yo aún no quería seguir entrando porque no he querido, ¿no? ¿Pero por qué? Si se puede saber. Porque igual me da nervio, como poco a poco como que me siento más preparada, pero igual, no es, mm, como que, no sé, igual es raro. Es Claro que raro, da miedo, y también como que, claro, sí, sí, con es cuánta raro, gente es lo están raro, haciendo. pero es raro, pero te voy a decir una cosa. Se hace con mucha gente. Claro, es raro, pero es que hay tanta gente que habla de ello, que no Mm, tiene si nos ponemos frívolos o más de esto, no tiene sentido que tantas cientos de personas o miles de personas estén mintiendo en eso, no tiene sentido. Entonces, claro, a mí cuando tú vienes, o Geraldine, o quien sea, me viene y me dice: "Ah, es que nos están hibridando", a mí me ujú. explota la cabeza, pero porque básicamente, ¿para qué? ¿Por qué? Yo me pregunto lo mismo y yo creo que ahí en hartas de tus entrevistas, ha aparecido cierto este tema. Yo no Sí, tengo mucha respuesta porque, como te comenté, no he querido, ahondar tanto en este tema, aún. Pero sí, se hace mucho, lo han hecho y lo sigue, o sea, no sé si lo seguirán haciendo o no, no tengo claridad respecto a ese tema, pero hay mucha gente que con este gran despertar de conciencia, que es principalmente a lo que yo me dedico, le empiezan a venir todos estos de recuerdos. ¿Y por qué? Porque, ¿qué es el despertar de conciencia? Nuestro sol, ¿ya? O sea, perdón, nosotros estamos pasando por cada 25.900 o 26.000 años, ya pasamos por una parte de la Vía Láctea que vibra en una frecuencia muy, muy, muy alta, ¿ya? ¿mm? Y estas frecuencias son absorbidas por nuestro planeta y por nuestros cuerpos también, cada uno de nosotros, y se empiezan a alumbrar, ¿ya? Aspectos nuestros. ¿Qué pasa cuando hay una pieza oscura y uno llega con una linterna y empieza a alumbrar cosas y dice, oh, no sabía que esto estaba acá, y uy, esto estaba acá también, y ya, empiezan a alumbrarse todos estos aspectos que hasta Claro. estaban oscuros. Entonces, hacia afuera, ¿ya? En la sociedad y hacia adentro. Principalmente es hacia adentro, obviamente hacia afuera también, porque como adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿cierto? Correcto. Eh, pero hacia adentro, entonces empiezan a alumbrar y empezamos a recordar cosas, empezamos a despertar, ¿cierto? De programas que ya no nos hacen sentido, de preguntarnos, ¿cierto? Millones de cosas respecto a cómo funciona eh,
qué sé yo, hacia afuera también, ¿no? Como por quiénes, lo que hablábamos al principio, por quiénes estamos controlados, ¿cierto? Porque para quién finalmente estamos trabajando, pero eso también termina siendo una distracción porque es hacia adentro, ¿no? Entonces se empiezan a alumbrar todos estos aspectos que antes eran oscuros y empezamos también a recordar y a integrar todas las piececitas nuestras. Sí, 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 es que me río porque es que es súper interesante y me río porque es que llegas a un punto de... Es un punto al que llegan tantas personas, ¿vale? Que yo creo, o sea, ¿tú tienes algún mensaje en concreto que lanzar para personas que se sientan quizás necesitadas de algo o perdidas o mal, quieran cambiar su vida? Sí, me encantaría mencionar que la importancia de empezar a contactar con nuestra vulnerabilidad y empezar a mostrar ese dolor con humildad, poder empezar a permitirnos estar en estos estados, ¿cierto? Poder empezar a no sentirnos mal por sentir, poder empezar a dejar de tratar de controlar y de disociarnos, de salirnos de nuestros cuerpos, ¿cierto? Para no sentir, ¿cierto? A evadir, sino que realmente contactar, o sea, por algo lo estoy pasando mal. eh, no es casualidad, hay algo ahí para mí que trascender, que mirar, que alquimizar con mi conciencia, ¿cierto? Observando esto que me está pasando, por qué ahora, ¿cierto? ¿Qué estoy sintiendo? Y puedo entonces, por primera vez quizás, sostenerme de una manera que nunca lo había hecho antes. Puedo repaternalizarme en base a mi femenino y masculino que tengo dentro mío, la manera que soy papá y mamá de mí misma, y sostenerme de una manera mucho más cálida, validándome, acogiéndome en mi dolor, en vez de seguir, ¿cierto?, disociándonos y no permitiéndonos sentir y controlando y manipulando, que es tanto que lo que muchos estamos, ¿cierto?, quejándonos hacia afuera, hacemos lo mismo con nosotros. Claro, claro, eso es lo que hablamos al principio. Ese es mi... Pues, Verónica, ¿tienes algo más? ¿Hay algún tema más que quisieras dar? No, yo creo que estamos bien, está todo bastante dicho. Agradecerte, Javier, por tenerme acá conversando contigo. De verdad que qué conversación. Nada, hombre, Vero, de verdad, un placer haberte tenido. Me ha encantado todo lo que has contado. Ha sido enriquecedor, si se puede decir de alguna manera. Y bueno, espero que te vaya muy bien con tus terapias. Espero que puedas ayudar a muchas personas. Así que muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.